Hola, ¿qué tal? Comenzamos nuestro 11º podcast de Estudio 6, que originalmente tuvimos un retraso con el tema, debería haber tratado de otro asunto, que lo vamos a tratar en unas semanas más, que era la segunda parte de las participaciones de Chile en el desaparecido Festival de la OTI. Pero como estamos en el concierto de los 50 años y toda la parafernalia correspondiente, hemos elegido para esta semana un tema vinculado a ese periodo, en rigor es el periodo de la Unidad Popular, y por lo mismo vamos a saltarnos un poco esa lógica esta semana y la próxima, que vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con esto, pero para después retomar ese tema de la OTI en el siguiente podcast. Antes de empezar, como siempre, primero recordar a nuestros amigos del podcast Hablemos de la actualidad en términos simples. Se pueden ubicar en Spotify y en YouTube, ya que hemos sido aliados ya desde enero de este año y siempre contamos con su generoso difusión también. Recordar que quienes quieran aportar al canal tienen la oportunidad de hacerlo a través del flow del canal. Nosotros siempre dejamos el link debajo de cada video, está allí, y aportar, y eventualmente pueden conseguir una mención de agradecimiento en el próximo episodio o sugerir un tema o proponer un tema para ser tratado en el canal, eh, dependiendo del monto, ¿no es verdad? Y también, bueno, aprovechar aquí de agradecer a nuestros telespectadores y auditores por dos cosas. Primero, porque hicimos la cuarta Teletón del canal, que nuevamente siempre me hace sufrir, pero termina batiéndose la meta y largamente en esta ocasión. Así que pueden seguir, con esto le han seguido dando solvencia a Estudio 6 y de alguna manera manteniendo ese compromiso que tenemos ustedes como auditores o telespectadores y yo en este proyecto. Y yo el otro día contaba en Twitter una anécdota, una persona, y me voy a permitir extender un minutito en esto, una persona que ha sido colaboradora en otras ocasiones y que me pidió disculpas por no poder colaborar por problemas de salud, me explico. Yo le dije que no tenía por qué disculparse, no es su obligación. Pero al final me pareció sintomático de algo muy bonito, que yo no me esperaba y me emociona un poco. Me estoy poniendo más viejo y más sentimental, que es que este proyecto se ha ido transformando un poco también en el proyecto de todos. ¿Ya? Esto es una cosa personal, es un canal humilde, pero que de alguna forma ha ido siendo, formando parte de la rutina, no digo de la vida no es trascendental, pero de alguna forma de más gente, y eso lo hace a uno sentir bien, ¿ya? Haber llegado de alguna forma al corazón de la gente. Y también quiero agradecer porque ya superamos la cifra de 500 suscriptores, ¿ya? Lo que es una meta súper importante. Nosotros somos un canal que no tiene grandes medios de difusión ni grandes medios materiales, y sin embargo hemos sido capaces, estamos en 520 hoy día, ya a estas alturas del día. El lunes pasado pasamos el martes, perdón, la noche del lunes al martes pasamos los 500 suscriptores. Y yo quisiera de verdad agradecer a todos aquellos que han tenido tanta fe en este proyecto y que han hecho algo que es un acto muy simple, pero que también es una muestra de confianza, que es hacer ese clic y seguir atento a las locuras que hablamos aquí en el canal de las historias con historia. Entonces yo de verdad lo agradezco profundamente. Hoy el tema que hemos elegido es un tema vinculado al tema de la Unidad Popular, más que de los 50 años propiamente tal, pero la televisión en general está en esta onda, y es un episodio muy curioso que sucedió en el primer semestre, en la noche del 1 de abril de 1972, y que fue conocido en su tiempo como la remolienda de Curimón, ¿ya? Que en rigor, si uno analiza el hecho en sí mismo en frío, es un hecho casi sin importancia, es un accidente de tránsito, ¿ya? Que no tuvo muertos, entiendo que no tuvo heridos, pero que fue un escándalo, ¿ya? Contexto, como siempre, ya para 1972, la luna de miel entre Allende y la gente, tras haber ganado la elección de 1970, se había acabado. eh, la crisis económica ya estaba en la calle, la crisis social se estaba desatando, la crispación social estaba entrando en escena, y en medio de esto, una noche, en una localidad perdida en el Valle Central, un Viernes Santo. Una cosa absolutamente menor. ¿Qué pasó? La noche del 1 de abril,
de 1972, en una localidad llamada Curimón, perteneciente a la comuna y ciudad de San Felipe, provincia de Aconcagua en esos años, en la medianoche, pasada la medianoche más bien, eh, una camioneta roja con 5 personas a bordo en estado de ebriedad irrumpe en el pueblo con la pésima suerte de que justo se cruzó uno de esos postes de luz tan impertinentes que se cruzan en los caminos de, la, de las veredas y que, digamos, molesta tanto a los autos, y chocan contra un poste que colindaba con la casa de un señor llamado Sergio Simonetti, echa abajo el poste, y como dijimos, Curimón es un pueblito, no es una ciudad, y dejó sin luz al pueblo. Quedó medio aporreado uno de los tripulantes de la camioneta, de nombre Fernando Amaya. 2 arrancaron, Óscar Delgado y Mario Pérez. Mientras tanto, viendo todo este daño que se había producido en el pueblo, el alcalde de San Felipe llega a Curimón. A las pocas horas son detenidos estas tres personas, ¿cierto? Fernando Amaya, Óscar Delgado y Mario Pérez, más los otros 2 tripulantes de la camioneta, Hugo Amaya y Leonardo González. Hasta acá, un choque de curaditos, donde no hubo muertos, no hubo heridos graves, en la mitad de la noche, en el campo. Nada extraordinario. Salvo por 2 detalles. Carabineros, revisando la camioneta, encuentra en el pick-up de la camioneta armas de guerra. Concretamente, granadas y ametralladoras Garand y Thompson. Y en segundo lugar, y este sí que es mucho más grave, esa camioneta de curaditos estaba inscrita a nombre de la Presidencia de la República, patente GID 35 de San Miguel, correspondiente concretamente al Servicio de Asistencia Social de la Moneda. Acuérdense que antiguamente, hasta principios de los años 80, las patentes no eran a nivel nacional, sino que se inscribían por comuna. O sea, un vehículo oficial, unos civiles en estado de ebriedad, portando armas a bordo, y ya a estas alturas lo del incidente de tránsito había pasado a transformarse en un asunto menor. Además de eso, encontraron, ya revisando más detalladamente luego de la sorpresa de las granadas, manuales de guerrilla, planos de instalaciones militares, vainillas de 100 o 200 municiones ya disparadas, y se interroga a estas personas que habían sido tomadas detenidas en estado de intemperancia, y ambos admiten ser parte del GAP. ¿Qué es el GAP? Grupo de amigos personales, que era la guardia privada de Salvador Allende como presidente de la República, que eran esencialmente militantes socialistas y milistas, entrenados, tal como lo comentamos en su minuto, por agentes cubanos, Tony de la Guardia, que después sería muy famoso por otra situación en Cuba, y que al declarar ser GAP decían, digamos, el mensaje indirecto era otro, eran personas que eran o debían ser de la confianza directa del presidente de la República. De ahí, por supuesto, empezaron a salir otros detalles. Vamos a llegar en un minuto al punto en que vamos a ver que la prensa, obviamente, tomó mucho interés en este tema. Por ejemplo, los fugitivos, Delgado y Pérez, trataron de vaciar las armas para que no fueran pesquisadas, supuestamente con la intención de llevarlas a la custodia de un militante comunista que vivía en el pueblo. Uno de ellos habría tenido algún paso por el ejército y habría sido dado de baja por falta de la disciplina en 1970. Y hay un detalle que es especialmente sórdido. Cuando admitieron que eran del GAP, exigieron que se llamara inmediatamente a la residencia de Tomás Moro para que presionaran a su liberación. Recordemos que Tomás Moro 300 es donde estaba ubicada la residencia presidencial en tiempos de la Unidad Popular. Una casa que, esto es paréntesis, a mi gusto debería volver a ser. Por último, háganle un saumerio a la gente que cree en esas cosas, pero debería volver a ser una residencia oficial, ¿ya? Y no
lo que, digamos, y no estar siempre mendigando que van a vivir aquí, allá o acullá, arrendando al gusto del presidente, no, tener una residencia fija. Ya, salimos del paréntesis. Piden que se comuniquen los carabineros con Tomás Moro para que desde Tomás Moro, vale decir ya más cercano al presidente de la República, imposible, se empezara a ejercer presión para liberar a estos GAP. Obviamente, esta noticia, tal como lo dijimos, llegó a la prensa, que se hizo un festín con esta situación, e incluso dio lugar a un debate en la hora de incidentes en la Cámara, donde se discutió el evento, donde la oposición directamente llegó a pegarle a Allende, ¿ya? Mientras que se encontraron también iban apareciendo otros detalles, como que se encontraron una cuenta telefónica por 68 escudos y 42 centavos Antofagasta, y llamadas a un médico de los Andes llamado Alejandro Romero, que estaban documentadas en la cuenta. ¿Y quién era este médico Alejandro Romero? Era un connotado mirista de la zona, lo que también implicaba al MIR, que en esa época era la principal organización subversiva de Chile, y a estas personas que eran muy cercanas al presidente de la República. Tanto así, y tanto llegó lo serio del debate, que las bancadas de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional, que todavía no conformaban la CODE, pero estaban actuando de forma, no sé si involuntaria, pero informalmente ya como oposición en bloque, llegaron un poco más allá diciendo, ojo, ¿sabemos para qué eran esas armas? 2 semanas después del evento, correspondía por agenda una visita a la provincia del ministro de Agricultura, Jackson Chol, uno de los padres del proceso violento de reforma agraria, y en opinión de los diputados opositores no era descabellado pensar que esa visita fuera antecedida por tomas violentas de terrenos en la provincia, cosa que llegara el ministro a anunciar que se iban a expropiar esos terrenos, en el contexto de la reforma. Por lo mismo, hubo varias dudas que nacieron al respecto del uso de la camioneta, de quiénes eran estas personas y qué vinculación tenía el gobierno. ¿Quién autorizó el uso? Primero, ya era un vehículo de la moneda, inscrito a su nombre. Dos, ¿por qué habían armas de guerra, granadas y ametralladoras en manos de civiles? Tres, ¿cómo llegaron esos planos con instalaciones militares a bordo del vehículo de civiles? A estas alturas, el choque y el manejo en esta ebriedad había pasado a un 20º plano. El gobierno básicamente optó primero por minimizar el asunto, luego trató de descalificar a la prensa e incluso los diputados de la UP trataron de entorpecer la sesión en que se iba a tratar el asunto en esta hora de incidente. Y finalmente, eh, la moneda da una declaración oficial a través de su vocero de gobierno, perdón, no era el vocero de gobierno, era el subsecretario del Interior, Daniel Vergara, Barnabás, muy famoso, porque se parecía, dicen, mucho al famoso protagonista de la serie de moda de esos años, Sombras Tenebrosas, diciendo que en realidad no pasaba nada, que las armas no tenían nada de raro, así, tal cual, y que fuera de alguna promesa de sanción administrativa contra los involucrados en caso de ser funcionario público, la situación no iba a pasar más allá, y de hecho, efectivamente, no pasó más allá y el gobierno, pese a que era evidente que habían civiles a su nombre que estaban portando armas probablemente pensadas para matar chilenos, se hizo el sordo. Recordemos además un pequeño detalle. Estas armas fueron encontradas, dijimos, en la noche del 1 de abril del 72. El 11 de marzo del 72, y tenemos un episodio de la semana pasada en el canal, fue la arriba a Chile de los famosos bultos cubanos del avión de Cubana de Aviación, en que se descargaron bultos que no pudieron ser registrados por aduana por instrucción del Ministerio del Interior y que después del 11 de septiembre de 1973 se confirmó, aunque ya se sabía informalmente, que se trataba de armas de guerra. ¿Sabemos nosotros si no eran armas de guerra de las que llegaron desde Cuba en ese famoso vuelo de Cubana de 3 semanas antes? Yo en lo personal me formularía esa duda. ¿Ya?
desde ese punto de vista, lo que hizo Lupé al final fue decir, bueno, ¿y qué tanto? Esa fue un poco su actitud y la actitud a través de Barnabás, de decir, es lo más normal que haya gente con armas en el Chile de hoy, vamos a sancionarlos porque manejaron curados, porque básicamente esa fue la historia, y nunca se hicieron cargo de que los involucrados, para tratar de salir libres de su infracción, insistieron en que se llamara la residencia presidencial de Tomás Moro. O sea, básicamente la Unidad Popular y el gobierno a través del subsecretario, se hizo el loco con el tema. Y aquí, antes de cerrar esta historia, porque la historia en sí misma quedó un poco impune, ¿ya? Bueno, se restableció la luz, no es verdad. Se habla de la remolienda de Curimón, porque además, esto tiene un contexto previo. Estos 5 personajes que estaban a bordo de esta camioneta con patente de San Miguel perteneciente a La Moneda, venían de una remolienda, vale decir, de una casa de tolerancia, de un prostíbulo de la zona, y tras haber disfrutado de los placeres de dicho lupanar, emprendieron viaje en estado de ebriedad, terminando con ese choque que, vuelvo a decir, era un incidente de tránsito que ya, muy dramático porque cortó la luz del pueblo, pero terminó abriendo luces sobre otros problemas que se estaban verificando en ese Chile desquiciado de los años de la Unidad Popular. Y a modo de remate, y creo que voy a tratar de usar eso como máscara de este video, dio pie para una caricatura de Lucas, Renzo Peñanino, que era uno de los más grandes caricaturistas que ha tenido este país, y era caricaturista estrella del Mercurio, que para referirse al incidente no hizo una alusión directa, sino que dibuja 2 autos chocados y uno de los conductores sale por la ventana increpando al otro. ¿Dónde aprendiste a manejar? ¿En el GAP? Porque de verdad el tema del choque se prestaba desde la risa, por el tema de que chocaron curados tras salir de una casa de remolienda, hasta cosas mucho más serias como que portaban armas. ¿Cuál era el origen de esas armas? ¿A qué iban destinadas esas armas? ¿Por qué habían armas de guerra en manos de civiles? ¿Por qué habían armas de guerra en manos de civiles en un auto de la presidencia de la República? ¿Y por qué esos civiles presionaban a carabineros para que se llamara a la presidencia de la República, o más bien a la residencia presidencial, para quedar libres? Son dudas que nos indican lo demencial del proceso político que se vivía en Chile y que tuvo término el 11 de septiembre de 1973. Bien, habiendo terminado esta historia que es sabrosa, un poco tensionante y un poco cómica también por el tema de la remolienda, damos por cerrado este podcast por el día de hoy. Les quiero agradecer nuevamente por el apoyo en la Teletón del canal que tuvimos durante el jueves, viernes y sábado. Recibimos un aporte más el domingo. Agradecer nuevamente también porque hemos cumplido la meta, que no es la gran meta, pero es una meta extremadamente significativa para este canal pobre pero honrado, como es la de 500 suscriptores, 520 hasta hace unos minutos atrás. Y debo decir además que vuelvo también la acogida que han tenido los últimos episodios, el episodio de la HAP que tuvimos la semana pasada, que en un día sobrepasó las 1000 reproducciones, y el episodio que estrenamos este lunes, 4 de septiembre, conmemorando el primer año del triunfo del rechazo, en el plebiscito de salida, que ya va a pasos agigantados hacia las 1000 reproducciones a casi 2 días de o a muy poco tiempo de su debut. Y eso uno tiene que aprender a agradecerlo siempre. Recordar, como siempre, a nuestro podcast aliado de Hablemos de la actualidad en términos simples. Los pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Recordar que quienes deseen y puedan colaborar con el canal tienen la oportunidad de hacerlo en el link de Flow que dejamos allí desde 350 pesos. El tope es mucho más alto, pero todo nos ayuda y todo se agradece. Desde 5.000 pesos admite mención de agradecimiento en el próximo episodio. 10.000 pesos les da derecho a a proponer un tema más que sugerir, para ser tratado en el canal, ya sea en el formato podcast
o en episodio regular. Y pueden colaborar en cualquier momento. Allí siempre lo dejamos en la descripción de cada video, figura este link. Y agradeciendo como siempre encarecidamente la audiencia y su preferencia que nos han brindado durante todo este tiempo y que yo en lo personal la agradezco mucho, de verdad, los llevo en el corazón, muchachos. Será hasta una próxima oportunidad del podcast y a prepararnos para el episodio especial de cierre de esta conmemoración de los 50 años tan mentada y que nosotros también hemos tratado de darle un espacio desde nuestra perspectiva. Muchas gracias y será hasta la próxima. Adiós.